Bienvenida familia a nuestro servicio online. Estoy muy emocionada de que hayas podido conectarte. Quiero avisarte que todavía estás a tiempo de poder reunirte con toda tu familia. Al mismo tiempo puedes compartir este video con todos tus amigos mediante tus redes sociales. Así vamos a llegar a muchas más personas. No te olvides tener a la mano tu lapicero, tu Biblia y un cuaderno para que puedas apuntar todo lo que Dios quiere hablarte el día de hoy. Estamos a segundos de comenzar nuestro servicio, así es que acompáñame a orar. Señor, te damos las gracias por el día de hoy, Señor. Bendecimos este servicio, Señor. Queremos aperturar este servicio en tu nombre, Señor, alabando y agradeciendo, Señor, por todas las cosas, Señor, que tú has venido haciendo en este tiempo, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que el día de hoy vamos a tener una palabra poderosa de parte tuya, Señor. Bendice a nuestro pastor, bendice, Señor, la palabra, Señor, que va a ir directo, Señor, a corazones, Señor, que necesitan escuchar tu voz, Señor. Gracias por ese servicio, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hola, buenas noches. El Señor les bendiga. Qué lindo volver a conectarnos a través de las redes sociales para compartir la palabra del Señor. Espero que hayan comenzado bien la semana y que hayan llegado hasta este día, ¿verdad?, con el corazón dispuesto a escuchar el consejo del Señor y también, ¿verdad?, con su cuaderno, su lapicero para tomar nota, como siempre le animamos, para escribir lo que Dios va a hablar a su corazón, que es tan importante para nuestros días. Así es que quiero invitarle que me acompañe al Evangelio según San Juan, según San Lucas, capítulo 11, y vamos a leer, Evangelio según San Lucas, capítulo 11, verso 17, ¿ok? Desde el 14 vamos a leerlo para que podamos entrar en el contexto. Dice así la palabra de Dios. Estaba Jesús echando, dice, fuera un demonio. Voy a leerlo de la pantalla mejor. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Verso 15 dice, pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, Jesucristo, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, o sea, destruido, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás, preste atención a esto que dijo Jesucristo, y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? ¿Cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios. El que no es conmigo, dice luego en versos más adelante, Jesucristo dice, concluye, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Esta noche quisiera hablarles acerca de un tema que le puse por título, el plan secreto de las tinieblas, o el plan secreto de Satanás. Esta noche voy a exponer a la luz de la palabra de Dios una de las maquinaciones más sutiles que Satanás ha usado en todo tiempo para destruir el reino de Dios, o por lo menos en el intento de querer frenar la obra de Dios aquí en la tierra, o para hacer, como bien hemos leído, que su casa y la mía se venga abajo, ¿ok? Y vamos a hablar entonces acerca de la división. En 2 Corintios capítulo 2, verso 11, 2 Corintios capítulo 2, verso 11, 2 Corintios capítulo 2, versículo 11, el apóstol Pablo, voy a leerlo del verso 5 rápidamente para que entremos en el contexto. Pero si alguno, Pablo dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo.
Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Y el verso 11, Pablo dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Pablo le está pidiendo a la iglesia de Corinto, a los hermanos de Corinto, le está pidiendo que por favor ellos perdonen a una persona que le había causado problemas al apóstol Pablo. Pablo dice, si yo lo perdono, entonces ustedes también perdónenlo, por favor. Pero ¿y por qué? ¿Por qué Pablo quería que esa situación de falta de perdón o de ofensas no resueltas dentro de la iglesia tuviera que ser resuelta? Muy sencillo. Verso 11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ahora, ¿qué cosa es una maquinación? Yo lo busqué en un diccionario acá, lo anoté. Maquinación es un plan elaborado y oculto para actuar contra una persona. O sea que es un plan, es algo pensado. Obviamente Satanás, como bien aprendíamos semanas pasadas en 2 Reyes 6, no vaya allí, sencillamente espero que lo recuerde cuando hablamos del profeta Eliseo y el rey de Siria, y vemos cómo Dios sobrenaturalmente le revelaba al profeta Eliseo las maquinaciones que en este caso el rey de Siria tramaba o maquinaba, planeaba en su cámara más secreta en contra del ejército de Israel. Y vemos cómo Dios se lo revelaba esa maquinación al profeta para que el profeta se lo declarara al rey de Israel, y de esta manera el pueblo de Israel estuviera advertido de las emboscadas que el rey de Siria, ¿verdad?, pensaba ponerle delante de su camino. Ahora, ya hemos visto entonces qué cosa es una maquinación, plan elaborado y oculto para actuar contra una persona. Eso significa que nosotros no nos enfrentamos, o sea, ¿verdad?, a un diablo, a un reino de las tinieblas que hace las cosas por hacer, no, sino a un reino, ¿verdad?, que es de las tinieblas, pero que elaboran planes en lo oscuro, en las tinieblas, en lo secreto de sus cámaras, ¿no? Donde ellos moran, ellos están maquinando planes en contra suyo, en contra mío. Y Pablo dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ahora, de este pasaje que acabo de leer, podemos inferir lo siguiente. Si el ignorar las maquinaciones de Satanás le da ventaja a él, ¿verdad?, sobre nosotros, entonces también significa, ¿verdad?, que el que usted y yo conozcamos esas maquinaciones nos dará ventaja a nosotros sobre él. ¿Está bien? ¿Sí? Eso significa, ¿verdad?, que necesitamos por esa razón conocer cómo opera, cómo se mueve nuestro enemigo, y la Biblia o Dios a través de su palabra nos da muchas pistas para que usted y yo podamos entender cómo se mueve el enemigo en contra de los hijos de Dios. Ahora, déjeme darle una máxima. Tu ignorancia, y es más, anímeme por favor, o mejor dicho, anímelo al que está a su costado y dígale, ¿verdad? Tu ignorancia es la mayor ventaja de Satanás sobre tu vida. Dígale a su vecino, al otro vecino, dígale, tu ignorancia es la mayor ventaja de Satanás sobre tu vida. Otra máxima, Satanás planifica sobre la base de tu debilidad y de tu ignorancia. ¿Sí? Eso es algo que usted y yo necesitamos entender en todo el tiempo. Satanás va a planificar, o sea, los planes que Satanás planifica, valga la redundancia, ¿verdad?, lo va a hacer en base a su debilidad y a la mía, o en base a la debilidad que él sabe que usted y yo teníamos antes de estar en el reino de Dios, y en base a la ignorancia suya o mía que todavía tengamos aunque estemos en el reino de Dios. No sé si se ha dado cuenta que todavía hay muchísima gente que ya está en el reino de Dios, pero son ignorantes del reino de Dios. O sea, no conocen cómo opera el reino de Dios, no conocen al rey de ese reino, no conocen los códigos, ¿verdad?, las leyes de ese reino. Y obviamente por eso que hay tantísimos cristianos que lamentablemente no viven una vida victoriosa. ¿Por qué? Porque están en el reino. Tienen al Rey, que es Jesucristo para todos nosotros. Sin embargo, la ignorancia que hay en tu corazón respecto a ese reino es lo que hace, ¿verdad?, que Satanás tome ventaja sobre tu vida, ¿no? O sobre la vida de cualquier persona en realidad. En Juan capítulo 8, verso 32, Jesucristo le dice a un grupo de personas que le estaban escuchando, unos judíos, ¿verdad?, que estaban ahí escuchando, le dicen, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Dicho sea de paso,
Cuando Jesucristo le habla estas palabras a esta gente le dice, pero oye, pero ¿por qué dices, cómo se llama, que conoceremos la verdad y seremos libres si nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie? Nosotros somos descendientes de Abraham, le dijeron estas personas, ¿no? Que eran judíos de hueso colorado, como, ¿verdad? Eran judíos. Entonces ellos creían que porque eran descendientes en cuanto a la carne, en cuanto a su linaje natural, ellos eran descendientes de Abraham, ellos pensaban que con eso era suficiente. Y por eso que le dijeron, pero ¿por qué dices que seremos libres si nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie? Y Jesucristo les respondió y les dijo, ¿verdad? El que practica el pecado, sería bueno que lo pongas, hermano, mientras yo estoy hablando. Sí, y entonces Jesucristo le dijo, el que practica el pecado, esclavo es del pecado. El que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y entonces lo que yo quisiera resaltar de ese pasaje de Juan 8:32 es justamente que estos hombres a quienes Jesús se dirigió eran ignorantes. Escuche, estos hombres eran ignorantes de su realidad espiritual. Y no solamente eran ignorantes de su realidad espiritual, sino que al ser ignorantes, al ignorar su condición espiritual delante de Dios, entonces por lo tanto eran esclavos del pecado y ni siquiera estaban enterados de ello. ¿No es acaso eso una desgracia? ¿No? Yo pienso que la peor desgracia es justamente ignorar una verdad. ¿Sí? Ellos eran esclavos del pecado y ni siquiera estaban enterados que eran esclavos del pecado y que por eso necesitaban, ¿verdad?, que alguien los haga libres de esa esclavitud. ¿Conoce usted gente que cree que es libre porque están caminando en la calle? ¿Conocen personas, verdad, que creen que son libres porque están dentro de una iglesia? Sin embargo, cuando tú ves la vida de estas personas te das cuenta que viven en esclavitud, aunque están libres físicamente, son esclavos de pasiones desordenadas, esclavos de pensamientos malos, esclavos de sentimientos, de emociones dañinas, tóxicas, y ellos piensan, ¿verdad?, que son libres. Sin embargo, Dios envió a Jesucristo no solamente para librarnos del pecado, sino también para librarnos literalmente de todas esas cosas que están dentro de nuestra alma y que no deberían de estar en nuestra alma por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque luego se convierten en más que tóxicas, porque a partir de esas emociones malas se pueden generar enfermedades en el cuerpo, ¿no? Así es que bueno, hablar de ignorancia es hablar de tinieblas, hablar de ignorancia es hablar de tinieblas, así como hablar de la verdad es hablar de la luz, ¿no? Es por ello que la luz disipa las tinieblas, así como la verdad disipa la ignorancia. Por eso que usted y yo necesitamos una buena dosis de verdad todos los días. ¿Para qué? Para que a través de la verdad Dios arroje luz en medio de las tinieblas suyas o mías, o para que en medio, ¿verdad?, de las mentiras Dios pueda arrojar verdad y usted y yo seamos libres de la ignorancia o de las tinieblas. Ahora, Jesús enseñó 3 verdades acá en este pasaje de Lucas 11:17. ¿Sí? En el pasaje que hemos leído, el texto base de donde hemos partido la enseñanza o el título, Jesús enseñó 3 verdades a través de este versículo, o estos 2 versículos, 17 y 18. Todo reino dividido contra sí mismo no permanece. Eso queda claro a todos, creo. ¿Sí? Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, no permanece, ¿sí? Es destruido. Sin embargo, también, ¿verdad?, nos deja entender que todo reino unido entre sí permanece. ¿Sí? Estoy tratando de utilizar la lógica a lo que está hablando, porque hay verdades que podemos inferir del texto que está escrito. Por ejemplo, por eso dije, si Jesucristo dijo, ¿verdad?, que todo reino dividido contra sí mismo no permanece, o sea, es asolado, es destruido, eso significa que si un reino, ¿verdad?, está unido, entonces va a permanecer. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si el reino de Satanás dice en el verso 18, es tremendo, y si Satanás dice Jesucristo le está hablando a esta gente, y si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino?, dice. O sea, es ilógico. Es ilógico, ¿verdad? O sea, era ilógico lo que estos hombres pretendían decir de Jesucristo, que él estaba echando fuera demonios en el nombre de Belcebú, o sea, en el nombre del mismo diablo. ¿Cómo el diablo va a echarse a sí mismo, o sea, de la vida de una persona, ¿no? Entonces, por eso pero aprovecha esta pregunta malintencionada de estas personas para enseñarle principios del mundo espiritual. Y acá le enseña, obviamente, ¿verdad?, que si el reino de Satanás permanece, entonces es porque está en unidad, ¿sí? Porque yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero
A veces hay más unidad, pareciera, en el reino de las tinieblas que en la iglesia o que en el reino de Dios. Ahora, muchas veces, dicho sea de paso, la unidad, como acabamos de ver entonces, no es un patrimonio de ningún reino. Es un principio que se aplica al reino de Dios o al reino de las tinieblas. Quiero detenerme ahí un momentito. Quiero que entiendas, por favor, que hablamos de principios. La unidad no es un patrimonio del reino de Dios. Jesucristo está hablando de que es un principio, que tanto vale, tanto aplica para el reino de las tinieblas como para el reino de la luz. Es como el principio de la siembra y la cosecha. Usted puede ser un cristiano y no sembrar. Y aunque seas cristiano y ores, no vas a cosechar. ¿Por qué? Porque para que usted coseche lo que usted quiera cosechar, usted tiene que sembrar la semilla de esa cosecha. Ahora, usted puede conocer a un vecino que es un impío, un borracho, pero de repente él siembra. Él tiene semillas de tomate y siembra el tomate. ¿Sabe una cosa? Él no necesita orar para que esa semilla de tomate produzca tomate. ¿Por qué? Porque mientras él haga lo que el principio dice que hay que hacer, que es sembrar, si ese hombre lo siembra esa semilla y no ora y se va sencillamente a su cama a dormir, le prometo en el nombre del Señor que esa semilla de tomate va a producir tomate. Porque no se trata de quién la siembre, se trata de que hay un principio. Y ese principio, ¿verdad?, dice que todo lo que nosotros sembremos dará frutos. O sea, cosecharemos todo aquello que sembramos de acuerdo al género de semilla que se sembró. Y no cosechamos la misma cantidad de lo que sembramos, sino más de lo que sembramos. Por eso que la semana pasada estábamos hablando y enseñando y recordándoles, ¿verdad?, y animándoles también a la iglesia a que, oiga, escoja bien las semillas que usted va a sembrar todos los días, que vamos a sembrar, ¿sí? ¿Para qué? Y bueno, porque eso es lo que vamos a cosechar en grandes cantidades. Entonces, muchas veces pareciera que el reino de las tinieblas va adelante del reino de la luz, pero no es porque sea más poderoso, sino, como dije hace un momento, porque actúan en unidad. Las tinieblas actúan en unidad. Satanás tiene un reino jerárquico, un reino, ¿verdad?, donde hay principados, gobernadores en las regiones celeste, oeste de maldad, demonio. O sea, hay jerarquías en la distribución de su reino. Hay orden, hay planificación estratégica. O sea, ellos no actúan por actuar. Ellos no son como algunos cristianos. Obviamente no me estoy refiriendo a usted, estoy refiriéndome a esos que justamente hoy día no están escuchando o viendo este video. Ahora déjeme ver una cosa. Así como muchas veces pareciera que las tinieblas está dominando porque justamente ellos trabajan en unidad, y muchas veces pareciera que el reino de Dios está, ¿verdad?, viniéndose literalmente, como dijo Jesucristo, desolado, destruyéndose. ¿Por qué? Porque muchas veces en la propia iglesia, en una propia casa, en una propia familia, hay divisiones. Porque la gente no se da cuenta que Satanás está usando ese espíritu, ¿no?, para justamente traer abajo el reino de Dios, o tu casa, tu familia, ¿no? Por eso que hay casas de impíos. Escuche lo que voy a decir, es poderoso, es simple pero poderoso. Hay casas de impíos en donde hay más unidad que en la casa de algunos cristianos. ¿Y por qué, pastor? Si son impíos, es que estos lo logran, o sea, estas personas impías logran la unidad porque están de acuerdo en las mentiras que creen, mientras nosotros no nos ponemos de acuerdo en la verdad que decimos creer. ¿No se ha dado cuenta, verdad? Hace muchos años me acuerdo un grupo de mujeres que se dedican a la prostitución, eran 5 o 6 mujeres, lograron tener voz o levantar la voz allí en la capital. Se reunieron 5 o 6 mujeres, ¿verdad?, que se dedican a la prostitución, a elevar su voz a favor, ¿verdad?, de ese tipo de personas. Y ¿sabe una cosa? Llegó la prensa, oiga, es interesante. Y a veces se juntan 200, 300 cristianos, ¿verdad?, y no viene ni la prensa, no viene nadie. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué las tinieblas convocan más gente? Y bueno, porque las tinieblas muchas veces, como dije, se mueven más en unidad, están unidos. Son gente, pero están equivocados, pero están unidos en su error. Y nosotros que decimos tener la verdad o conocer la verdad, estamos divididos en nuestros corazones. Ahora escúcheme, en 1 Corintios capítulo 1, verso 10, el apóstol Pablo
habla a la iglesia de Corintios, una iglesia donde fluían los dones espirituales, donde estaban los 9 dones del Espíritu, donde la gente donde se levantaban muertos, sanaban los enfermos, donde hablaban lenguas, interpretación de lenguas, profecías, etcétera, visiones. Oiga, esa era una iglesia sobrenatural. Sin embargo, Pablo les dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oiga, yo lo estoy leyendo este pasaje, ¿verdad?, aquí en la pantalla, y no me puedo imaginar, o mejor dicho, me imagino a Pablo rogando, o sea, teniendo esa actitud. Por favor, hermanos, usted sí, a usted que me escucha, usted que es miembro de la iglesia, te ruego, por favor, hermanos, y menciona el nombre de Jesucristo como para ver si el nombre de Jesucristo logra tener un impacto en el corazón de esa gente. Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Que habléis todos una misma cosa, o sea, no algunos, sino todos. ¿Por qué? Porque la responsabilidad en cuanto a la unidad es de todos. Que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Cuando yo leo esto, veo como para Pablo, estar de acuerdo es el equivalente a estar unidos en un mismo sentir y parecer. ¿Qué significa? Que cuando nos ponemos de acuerdo no solo le cerramos la puerta a la división, sino que además nos hacemos fuertes. Cuando usted se pone de acuerdo con otro cristiano para orar, por ejemplo, o para predicar o para hacer algo, ¿verdad?, no solo le cierran la puerta a Satanás, al espíritu de división, sino que además se hacen fuertes. Eclesiastés 4:12, Salomón el sabio dice, y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán. En la versión que yo tengo dice, uno solo puede ser vencido. Dígale al que está a su costado, derecho, izquierdo, por favor, dígale, uno solo puede ser vencido. Tú solo puedes ser vencido, pero los dos, dígale, pero los dos podemos resistir, bendito sea el Señor. Y si alguno prevaleciere, dice en la versión de acá en la pantalla, contra uno, 2 le resistirán. Por eso qué importante, ¿verdad?, es que nosotros no peleemos esta batalla que estamos librando en el mundo espiritual contra estos virus, que en realidad no peleamos contra el virus, porque Pablo dice en Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante, que la lucha suya y la lucha mía no es contra virus, contra bacterias, contra personas, contra comadres, contra suegras, no. Nuestra lucha, nuestra batalla es contra espíritus, contra demonios, contra huestes de maldad, contra diferentes jerarquías en el mundo espiritual, ¿verdad?, de las tinieblas, que literalmente son asignados a diferentes ámbitos naturales para ejercer su influencia y de alguna manera procurar traer abajo los propósitos de Dios. Obviamente, cosa que no lo va a conseguir el enemigo, pero sí lo puede retrasar. Como en algunos lugares donde los cristianos ni se dan cuenta, ¿verdad?, que hasta que no resuelvan sus problemas personales, pues la iglesia no va a adelantar, ¿sí? Ahora, entonces, Salomón dice, uno solo puede ser vencido, pero 2 pueden resistirle. Entonces, el problema de la iglesia y de los hogares es que estamos juntos, pero no estamos unidos. Ese es el problema de la iglesia hoy en día y de los hogares. Estamos juntos, pero no unidos. Pastor, ¿no es lo mismo? Para nada, mi hermano querido, para nada. Salmo 133, versículo 1. Salmo 133, versículo 1. Decía David, mirad cuán bueno. Salmo 133, verso 1 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Si usted leyera, ¿verdad?, allí, usted dice, mira qué lindo es habitar los hermanos juntos, vengan hermanos, vengan. No está haciendo una invitación a estar juntos. Estás llamando a los hermanos, a la congregación a estar juntos, pero en armonía, ¿sí? Y la palabra armonía deriva del griego, ¿sí?, que significa acuerdo. O sea, lo que está diciendo el salmista es, miren cuán bueno y cuán delicioso es cuando nos juntamos los hermanos, pero cuando nos juntamos porque estamos de acuerdo en alabar a Dios todos
en adorar a Dios todos, en orar a Dios todos, en trabajar en la obra de Dios todos. O sea, estamos de acuerdo, nos hemos juntado con un propósito y en ese propósito estamos de acuerdo todos. Hay concordancia entre lo que tú sientes y lo que yo siento. Hay concordancia entre lo que tú crees y lo que yo creo. Hay concordancia. A eso se refiere. Y obviamente si estos conceptos los trasladamos, porque recuerda una cosa, Jesucristo le enseñó que todo reino a esta gente, que todo reino dividido contra sí mismo no permanece, pero también se fue al otro lugar. Toda casa dividida contra sí misma cae. ¿Qué significa? Que la división podría ser obviamente a nivel de reino, pero también a nivel de una casa, de una sencilla casa. Y por eso que tantas familias, tantos hogares están, ¿verdad?, patas arriba. Familias cristianas, familias donde el hombre no entiende muchas veces esto que estoy hablando y la mujer menos y los hijos peor. ¿Y por qué? Porque Satanás justamente está usando ese espíritu de división para traer abajo los hogares, las familias. Y como la gente es cándida, como el cristiano es ignorante de las verdades de la palabra de Dios, entonces el diablo está operando a su antojo en muchos hogares o en muchas congregaciones, ¿sí? Y los que forman parte de esas congregaciones o de esas familias ni se dan cuenta que el enemigo está adentro, haciendo de las suyas. Se están peleando entre los hermanos de la iglesia, entre los miembros de una familia, y no lo están tocando al verdadero enemigo con el que deberían de enfrentar, que es Satanás, obviamente. En Amós capítulo 3, verso 3, dice: ¿andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? ¿Andarán dos juntos en el camino, no? Si no estuvieran de acuerdo. ¿Cómo puede caminar una persona con otra persona en el mismo camino si no están de acuerdo en el camino que están transitando? Si no se ponen de acuerdo. Si usted quiere andar con Dios, necesitará alinearse con Dios y estar de acuerdo con todo lo que Dios dice a través de su palabra. Así es sencillo. A veces nosotros queremos andar bien con Dios, pero haciendo lo que nosotros queremos. Y muchas veces lo que nosotros queremos no es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Alguien dijo en una ocasión: prefiero estar separado por la verdad que unido por el error. Es cierto. Prefiero estar separado por la verdad que unido por el error. Eso es cierto. Es preferible estar separado por la verdad. De hecho, Jesucristo le dijo a los discípulos: yo no vine para traer paz a la tierra, yo vine para traer espada. En una casa donde hayan 5, 3 estarán contra 2 y 2 estarán contra 3. O sea, Jesucristo estaba hablando, les estaba mostrando que por causa de la verdad, por causa de uno, conocer la verdad y andar en la verdad y hablar la verdad y vivir en la verdad, por causa, ¿verdad?, de esa actitud, de esa experiencia, mucha gente aún de tu familia iba a tomar distancia de ti, de mí. Obviamente esa es una distancia que la toman por un tiempo, porque luego la verdad en la que estamos nosotros viviendo, luego el Espíritu de Dios que mora dentro de nosotros, comienza obviamente, ¿verdad?, a trabajar también en ellos y usa nuestras vidas como un referente o como un ejemplo para nuestra familia que nos ha conocido de una manera y ahora está comenzando a ver cambios literalmente grandes en nuestra vida. Y obviamente la gente se pregunta: él era de una manera, ella era de una manera, y ahora ¿cuánto ha cambiado? Y comienzan entonces a anhelar a ese Dios que ha producido esa transformación o que está produciendo esa transformación en su vida o en la mía. La gente que divide en la iglesia o en la familia por lo general encuentran otras personas que están de acuerdo con ese espíritu y obviamente hacen causa común de ellos para su mal, lamentablemente. ¿Por qué? Porque una de las cosas que Dios más aborrece justamente es la división, ese espíritu de división, ¿no? Cuando las personas toman las cosas de la iglesia, las cosas de Dios, ¿verdad?, como cuestiones personales. Entonces, a manera de conclusión, permítame terminar esta primera parte porque el domingo continuaremos con la segunda parte, concluyendo de la siguiente manera. Entonces, la división afecta tanto a un reino así como a una casa,
¿Sí? Esas conclusiones de todo lo que he dicho en estos 25, 28 minutos. Concluimos entonces que la división, ese espíritu de división, afectará tanto a un reino, puede afectar, tiene el potencial para afectar tanto un reino como para afectar una casa. Número 2, Satanás conoce este principio. Jesús se lo enseñó. ¿Sí? Satanás conoce este principio de que todo reino dividido contra sí mismo no permanece. Por eso que Satanás lo usa en contra de la iglesia, en contra de la familia. Porque él sabe que si logra meter en tu corazón o en el mío ese espíritu de división, para que cada uno, ¿verdad?, estemos separados, estando dentro de la misma iglesia, estando dentro de la misma familia, cada uno, ¿verdad?, vaya en diferente dirección, estamos juntos, pero no en armonía, no de acuerdo. Entonces Satanás habrá logrado su cometido. ¿Por qué? Porque pronto esa casa, o ese reino, o esa iglesia, o esa empresa se vendrá abajo. ¿Por falta de qué? Por falta de unidad. Porque mientras la unidad produce o genera sinergia, ¿sí?, la división que genera caída, el desplome de toda una estructura, sea espiritual, sea humana, sea lo que sea. Mientras Satanás usa la división en contra del reino de Dios, la iglesia no se pone de acuerdo para usar la unidad en contra de las tinieblas como una forma de resistencia. Esto me llamó la atención cuando el Espíritu Santo me estaba haciendo entender cómo que mientras Satanás, al entender este principio de la división, Satanás usa la división en contra del reino de Dios para que el reino de Dios se debilite. Sin embargo, nosotros que conocemos este versículo no utilizamos la unidad como medio de resistencia en contra de las tinieblas, y cada uno está peleando desde sus trincheras. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! ¿Sí? Cada iglesia, cada congregación hacen, ¿verdad?, sus reuniones de oración por el COVID, por la pandemia, pero todos divididos. Yo digo, ¿se podrá lograr algo de esa manera? De acuerdo a estos versículos, creo que poco y nada. La misericordia de Dios es, creo, a la final es lo que va a traer, ¿verdad?, algo sobrenatural sobre la tierra. Sin embargo, estoy convencido de que si esto lo predicamos a la iglesia y Dios usa esto para lograr provocar unidad en el corazón de cada uno de nosotros, ¿no? Deja de orar entonces, dígale a su vecino, deja de orar por la unidad de la iglesia. Deja de orar por la unidad de la iglesia porque esta unidad ya es una realidad. Deja de orar por la unidad de la iglesia. Hay gente, Señor, oramos por la unidad. No, no ores por la unidad porque la unidad ya está dada. Más bien, Pablo nos exhorta a esforzarnos en mantener esa unidad que ya es una realidad. En Efesios 4:3, Pablo dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Verdad? Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Mira qué tremendo, ¿no? O sea, nosotros lo que tenemos que hacer es esforzarnos para mantener la unidad que ya está dada, que el Espíritu de Dios ha conseguido. ¿Ok? Así que vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a mantener esa unidad que ya Cristo ha conquistado también en la cruz del Calvario a favor de nosotros, ¿sí? Y que el Espíritu de Dios obviamente nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios amado, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por tu enseñanza, por tu instrucción y por tu corrección. Oramos en el nombre de Jesucristo y te pedimos perdón, Dios, si acaso nosotros, Señor, hubiéramos pecado sin darnos cuenta, Dios, al tener actitudes, Señor, que son propias de un espíritu de división, Dios. Perdónanos si en algún momento nosotros hemos sido instrumentos en las manos del enemigo para que a través de nuestras propias vidas o palabras o acciones, el enemigo, Dios, haya traído, Dios, división en la casa, en el hogar. A veces comentarios desatinados que hacemos que en lugar de unir, desunen, que en lugar de ser la solución, se convierten en el problema. Dios, perdónanos, Padre, en el nombre de Jesús. Perdónanos, Dios mío, Señor, y ayúdanos, Señor, a ser instrumentos más bien en tus manos para que podamos recoger contigo y no desparramar, Señor mi Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, Señor, y amén. Amén. Que Dios les bendiga, que pasen un jueves hermoso, Dios les bendiga. Así que bueno, el domingo 10 de la mañana no se olvide, siempre le recomendamos por favor que envíen
estos videos, el link del video a todas sus amistades, sus familiares, para que más personas puedan escuchar esta prédica. Amén. Que Dios te bendiga, que tenga una buena noche. Bendiciones. Iglesia, qué poderoso mensaje hemos recibido en el día de hoy. Ahora tengo anuncios importantes para ti y tu familia, así es que quédate para escucharlos. Y si todavía no nos sigues en nuestras redes sociales, te animo a que nos puedas seguir en Facebook, Instagram y YouTube. En las tres nos encuentras como Cita con la Vida Perú. Sabemos que la iglesia no se detiene y nuestro servicio online nos ayuda a llegar a más personas. No podemos reunirnos físicamente, pero sí podemos seguir cumpliendo nuestro deber. Ahora puedes depositar o transferir tus diezmos y tus ofrendas. Aquí abajo te dejamos el número de cuenta para que puedas tomarle una captura de pantalla y así poder quedarte en casa. Recuerda que lo hacemos entre todos. No te olvides que todos los jueves a las 8 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana tenemos nuestro servicio online. Así es que minutos antes tienes que estar preparando tu cuaderno y tu lapicero para lo que Dios quiere hablarnos. Iglesia, no dudes en dejarnos tu petición de oración y si necesitas consejería, escríbenos para estar conectados. Iglesia, sigamos acatando todas las órdenes dadas por nuestro gobierno. No te puedes olvidar, sigamos en oración, bendiciendo este tiempo, bendiciendo a nuestras autoridades. Recuerda que cuando un pueblo se une en oración, cosas grandes pueden suceder. Bendiciones, familia.